Bueno, señores, en los últimos días conocimos de esa medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde le obliga al Estado colombiano a suspender el desembolso de esos 370 millones de dólares que le ha prestado a Avianca. O sea, le ha prestado de esa forma tan folclórica a una empresa que viene quebrada, no en la pandemia, sino antes de que se presentara esta cuarentena. Una empresa que no es colombiana, una empresa que no paga impuestos en Colombia como una empresa nacional, que aunque es importante para la economía y para la parte laboral de nuestro país, pues no quiere decir que se va a acabar el mundo porque esta empresa definitivamente cierra. Y pues como lo han dicho algunos analistas, es que incluso esta empresa ni siquiera tiene aviones propios, es una sociedad que se conforma simplemente porque tiene unas rutas establecidas, y además es una sociedad que pertenece a un tipo que tiene problemas con la justicia internacional. Y es que aquí lo indignante de este préstamo a favor de Avianca no es el hecho de que se le esté prestando a Avianca y simplemente por eso, no, sino que ese dinero que proviene de un fondo el cual debería estar ayudando a la empresa nacional colombiana, a esas pequeñas y medianas empresas que en este momento han quedado en la quiebra por la cuarentena, por la pandemia, y que no han podido surgir, que no obtienen préstamos del Estado colombiano por medio, de instituciones financieras. Y esa es la pregunta: ¿por qué esos recursos, esos 370 millones que según el Ministerio de Hacienda en cabeza de Carrasquilla, ese gran tipo para los colombianos que se quedó ahí enroscado como un gusano en el gobierno nacional, pues que según él no hay recursos para los colombianos, que está definitivamente sobrecargado de deudas? Pero llega Avianca, donde trabaja la hermana del presidente Iván Duque, y le prestan dinero, además de estar quebrada incluso antes de la pandemia, de no tener cómo responder de verdad, y ahí sí le aflojan dinero. O sea, es increíble lo que pasa. Hay muchos despistados también que creen que ya el presidente Iván Duque no tiene esas grandes facultades que le otorga el estado de emergencia. Pues déjeme decirle que este tipo alargó hasta el 30 de noviembre ese estado de emergencia económico, social y ecológico en el país. Por lo tanto, sigue con facultades extraordinarias, que puede emitir decretos con fuerza legislativa sin necesidad de ir al Congreso, donde los alcaldes y gobernadores deben estar supeditados a las órdenes, a los mandatos y decretos que emite el gobierno nacional respecto obviamente a lo que tiene que ver con la pandemia. Pero recuerden, el estado de emergencia es económico, social y ecológico, tres ejes fundamentales, los cuales tienen a los alcaldes y gobernadores cruzados de brazos, donde no puede hacer lo que deberían hacer porque tienen que estar a órdenes de Iván Duque respecto a esta pandemia y pues respecto a todo lo que tiene que ver con el sector económico, social y ecológico. Cualquier decreto que emita un alcalde que esté en contravía de un decreto legislativo de Iván Duque, pues obviamente no tiene validez. Por eso quiero resaltar la posición que ha tenido el gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo. Uno de los gobernadores, así duélale a quien le duela, como dicen los uribistas, ha sido de los pocos que le ha puesto los puntos en la I al gobierno nacional y a quienes pues respaldan este total autoritarismo del gobierno nacional, donde tiene facultades y un poder extraordinario antes inimaginable. O sea, este tipo Iván Duque sinceramente tiene un poder increíble porque tiene a las instituciones, a los entes de control, y pues con este estado de emergencia está definitivamente gozando de las mieles del poder, y eso es lo que le encanta al uribismo. En una de las publicaciones de este gobernador Carlos Caicedo dice lo siguiente, y que es totalmente acertado: presidente Iván Duque, gobernadores y alcaldes tenemos competencias, devuélvanoslas para enfrentar con efectividad la crisis en los territorios. No somos piezas de museo. Invito a mandatarios locales a una discusión virtual sobre el tema. Respaldo a la alcaldesa Claudia López, pues en el hecho de que la señora alcaldesa de Bogotá pues también se ha pronunciado acerca de estas atribuciones que tiene el gobierno nacional, que no le permite a las alcaldías y gobernaciones actuar de acuerdo a las necesidades de los territorios. O sea, es que continuamos con un presidente que está en un reality show, que definitivamente ha guardado muy bien su aislamiento y esta cuarentena porque está muy desconectado de la realidad que viven los territorios y la realidad que vive Colombia. Eso es algo innegable, así los uribistas digan que no, que este tipo ha sido el amor para Colombia. Pues no, mis queridos amigos, este tipo emite unos decretos y tiene unas posiciones frente a la ciudadanía colombiana ajenas a la realidad.
no se da cuenta de la situación de violencia que vive el país, de la situación con el COVID-19, no se da cuenta que estamos completamente en un desastre como país, pero aún así sigue gobernando como si solamente existiera su familia ya en la Casa de Nariño, los ministros y directores de departamentos administrativos que obviamente no pasan ninguna necesidad en nuestro país. Y ahí pues sí estuvo muy acertado lo que dice Carlos Caicedo. Los gobernadores y alcaldes obviamente necesitan esas atribuciones para poder decretar de acuerdo a las necesidades de los territorios y manejar esta situación del COVID-19 y manejar esa situación de país que está tan grave. No podemos seguir esperando a que el gobierno del presidente Iván Duque pues tenga una claridad frente al país, porque obviamente ya casi va a terminar su mandato en un completo desastre y creo que no se va a enterar de qué país fue el que gobernó. Y pues refiriéndonos al tema de Avianca, el gobernador Carlos Caicedo dice algo muy importante y es bueno resaltarlo. Dice: positiva decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al suspender desembolso de crédito, entre comillas. Aquí sinceramente ese crédito hay que ponerle muchas comillas porque esta empresa posiblemente ni siquiera alcance a pagar eso. Por 370 millones aprobado por el gobierno nacional a la empresa extranjera Avianca con fondos públicos territoriales. Recurso de las pensiones de entidades territoriales que aprobaron para Avianca se debe destinar a la micro, pequeña y medianas empresas colombianas, las mayores generadoras de empleo, también a la aerolínea pública Satena para que se fortalezca y amplíe nuevas rutas. Y termina diciendo: en el Magdalena y Santa Marta, medianas y pequeñas empresas y comercios en quiebra necesitan dinero que iban para Avianca. Para reiniciar labores, el gobierno nacional, quien posee los fondos que no disponemos en los territorios, tiene el deber de contribuir con esa reactivación. Es una total realidad y acerta perfectamente este gobernador al decirle al gobierno nacional: oiga, esos recursos que van para una empresa extranjera que seguramente no va a estar en capacidad de pagar si sigue en esa crisis tan grave en la que está, pues esos recursos deben ir para las micro, pequeñas, medianas empresas de los colombianos, las empresas nacionales que verdaderamente producen empleo, que pagan impuestos, que verdaderamente ayudan a la economía y al desarrollo de Colombia, donde están esos emprendedores, donde están muchos uribistas, porque sé que hay muchos uribistas emprendedores que definitivamente quedaron en la quiebra, pero puede más el orgullo y la ceguedad política que la coherencia respecto a estas problemáticas. Y uno todavía no se explica por qué el gobierno nacional no impulsa a una aerolínea nacional como Satena para que amplíe su capacidad. Oiga, con un dinero de esto podría potenciarse a esa empresa nacional y esos recursos quedarían para los colombianos, para la inversión. Digamos, ahí se pierde la lógica con esas decisiones del gobierno. No incentivar a la empresa nacional con esos dineros, pero en lugar de eso va y le presta dinero a Avianca, una empresa que pues está definitivamente quebrada, que seguramente no tendrá con qué responder en años próximos, pero sabemos que lo hacen simplemente por intereses económicos. ¿Ustedes se imaginan las coimas que hay detrás de todo esto, detrás de ese préstamo? ¿Ustedes se imaginan pues los intereses que hay ahí? Nada más tengamos en cuenta que la hermana del presidente de la República es una alta ejecutiva de esa sociedad, de esa empresa Avianca. Ahí pues hay un punto positivo para este gobernador, que es de los pocos, porque por eso resalto a este señor, de los pocos que le dice las verdades al gobierno nacional, porque vemos que hay muchos gobernadores y alcaldes que son sumisos con las políticas del gobierno, porque muchos de ellos esperan sacar la tajadita del gobierno nacional, por eso no enfrentan esas políticas que son definitivamente contrarias a la realidad que vive Colombia. Bueno, y finalmente quiero mostrarles este video pues que me parece importante, porque vuelvo y reitero, es de los pocos gobernantes en Colombia que se han atrevido a tomar una posición determinante frente a esta convulsión social que vive Colombia, frente a esta indignación social que vive el país por los diferentes atropellos de la Policía Nacional, por los diferentes atropellos del gobierno nacional y por estos hechos de violencia que han sucedido en Colombia, que no han tenido claridad de quiénes en verdad son los autores y de quienes en verdad están amedrentando a la ciudadanía colombiana para que no se manifiesten, para que no muestren su inconformismo. Y pues es bueno resaltar qué gobernantes en realidad están con la ciudadanía que los eligió. Y hay una frase muy importante que dice Carlos Caicedo: somos servidores públicos, no verdugos sociales.
porque es increíble que uno como ciudadano elija a un gobernante y este salga con un chorro de babas a poner a las fuerzas militares a que lo repriman cuando uno se quiera manifestar contra ellos. Y aquí este video que ha publicado y pues me parece pertinente en esta situación que vive el país. De la gobernación del Magdalena rechazamos categóricamente cualquier extralimitación de la fuerza policial y llamamos a la racionalidad en la respuesta a las legítimas protestas de la ciudadanía. El país está exigiendo cambios estructurales en la vida social y económica alrededor de la educación, la salud, el empleo, el medio ambiente y la paz. La inconformidad social es expresión de la angustia de millones de colombianos carentes de oportunidades que deben ser escuchados. Es este abuso criminal en el uso de la fuerza el que pone de presente la necesidad de disolver el ESMAD y prohibir el porte de armas de fuego y de letalidad reducida por parte de la fuerza pública en el control de la protesta social. Proponemos trasladar a la Policía Nacional al Ministerio del Interior como una fuerza civil. El pueblo no ha elegido a sus gobernantes para que acudan a la represión y al uso de la violencia como forma de atender la crisis social. Somos servidores públicos, no verdugos sociales. Pues aquí están sus palabras, muy acertadas como siempre, y creo que identifican a lo que muchos quieren en este país. Pero de verdad quería resaltar esto del gobernador Carlos Caicedo y de la situación que vive Colombia, porque muy pocos, vuelvo y reitero, muy pocos gobernantes se atreven a tomar posiciones fijas y contundentes en favor de la sociedad que los eligió y en contra de un gobierno que desconoce una realidad como lo es el gobierno de Iván Duque y el uribismo, que parecen estar gobernando en las maravillas de un mundo imaginario. Nos vemos en otro video, no olviden suscribirse a este su canal. Bye bye.